752.660 es lo que había, y gracias a vosotros se convierte en 775.210 euros. Isabel Octavio, jefa, directora de Estrategia y Comunicación de esta casa de ITV, aplaudiendo y aplaudimos. Aplaudiendo, eskerrik asko, bihotz-bihotzez, benetan, Eskerrik asko benetan. a toda la gente que está aportando durante todo el día. Es una jornada larga, pero acabas con una sensación de satisfacción, ¿no? Una jornada larga porque desde primera hora había gente ya aquí cogiendo el teléfono, son muchas horas, estamos ya finalizando, pero sí quisiera recordar que también mañana, que también el sábado estarán los teléfonos abiertos, que todavía se pueden hacer bizooms. La cifra es fantástica, pero todo el dinero para que podamos destinar para la investigación nunca es suficiente, por lo tanto todavía tendremos 2 días más en las que podemos hacer aportaciones y muy agradecidos, sobre todo también por la campaña de sensibilización que hemos querido hacer para que la gente, por una parte las familias se sientan más arropadas, porque todos tenemos a gente conocida que ha sufrido o que está sufriendo esta enfermedad, que como decimos es también del corazón, sobre todo para las familias, pero sobre todo para que podamos seguir avanzando y bueno, y que la gente sepa y seamos más sensibles a esa realidad que existe. Por lo tanto, yo creo que los objetivos los hemos ido cumpliendo y la cifra es fantástica. Eskerrik asko, benetan. Está muy bien. Visibilizar esta situación es también uno de los objetivos de una jornada ya clásica para este grupo de comunicación. Estamos contentos, pero claro, esto acaba ahora. Bueno, seguimos diciendo, el teléfono 2 días más, pero ya habrá que ir pensando. De hecho, yo creo que vamos a dejar un poco a este gran equipo que descanse, pero ya la semana que viene vamos a empezar a hacer una valoración y de cara al año que viene empezamos ya. O sea, esto es como San Fermín. Esto es como San Fermín, que ya estamos, en cuanto se acaban los Sanfermines ya estamos contando. Gora Nafarroa, gora Iruña. Gora Nafarroa eta gora Iruña. Txalo handi bat, mesede. Eta gora zuek. Gracias a vosotros. Vamos a hacer, Isabel, ¿te parece que hagamos un recuento? Porque me dicen que sí, que merece la pena, ¿verdad? Que vamos a ver la cifra, dónde estaba y en dónde la vamos a dejar de momento, porque como bien ha dicho la directora de Estrategia y Comunicación, el teléfono sigue abierto durante 2 días más. Pero de momento, la cifra que tenemos es de 807.422, Isabel, los 800. Eskerrik asko a todas las personas que han donado durante todo el día. Eskerrik asko zeuei benetan. Txalo handi bat zeuentzat ere bai. Baita zeuei ere. Eta gaur, y a todas las personas que a lo largo de todo el día han estado pasando por aquí. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, eskerrik asko. Y a las personas que seguís llamando, porque estamos viendo que los compañeros siguen atendiendo a los teléfonos, es una gozada. Es una gozada vivir estas jornadas, en las que nos sirven también para unirnos por una causa. Efectivamente. En esta sociedad en la que cada uno va por su lado y tal. Sí, también son unas fechas un poco especiales. También estamos muy sensibles por la situación de COVID que tenemos, por lo tanto buscar motivos de encuentro y buscar motivos que nos arropen unos a otros y que, bueno, un poquito de cariño. Que no está mal. Por lo tanto, y ya te digo, y sobre todo la investigación, nunca es suficiente todo el dinero que podamos aportar, pero seguramente mejoraremos y el bienestar de las personas va a mejorar con los proyectos que desde ITV, desde los últimos 22 años, ITV ha sido capaz de recaudar 6,4 millones, se han puesto en marcha 111 proyectos de investigación, por lo tanto es una buena causa y tiene un sentido que desde BioEF y desde Osakidetza y del Departamento de Salud nos agradecen a todos nosotros. Este dinero, estos más de 800.000 euros de momento, van a servir para eso, para la investigación. Isabel, eskerrik asko. Eskerrik asko zeuei benetan, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, gracias por estar ahí. Eskerrik asko y hasta la próxima.